Sabiendo que la tangente de alfa más beta es igual a la identidad que nos encontramos acá, nos piden por el valor exacto y sin calculadora de la tangente de 165. Y para calcular la tangente de 165 tenemos pues varias opciones. Necesitamos dos ángulos fundamentales o familia de los fundamentales que sumados nos den 165. Una opción puede ser 30 más 135. Otra opción puede ser 45 más 120. Otra opción puede ser tangente de 60 más 105. Esta sería una de las opciones más complicadas de escoger, ya que este ángulo es un poco más complejo de trabajar que el 120 y el 135. Por lo tanto, cualquiera de estas dos opciones es bienvenida. Nos vamos a quedar con la primera opción, tangente de 30 más tangente de 135. Si aplicamos la identidad, nos va a quedar tangente de 30 más tangente de 135 sobre 1 menos tangente de 30 por tangente de 135. Aquí hemos aplicado la identidad, pero ahora debemos desarrollar cada uno de los elementos que están aquí expuestos, de los términos, de cada uno de los términos que están en la identidad. La tangente de 30 sabemos por triángulo fundamental. Recomiendo que se haga por este lado, por triángulo fundamental. Es bien sabido que estos triángulos fundamentales son dos. Está el de 30, 60, que es el que estoy dibujando, y está el de 45. Entonces, el triángulo de 60, 30 tiene que el cateto pequeño vale 1, la hipotenusa es el doble, y por teorema de Pitágoras sabemos que este señor tiene un valor de raíz de 3. La tangente conocemos que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Por lo tanto, esto depende del ángulo. El lado opuesto de 30 es 1 y el lado adyacente es raíz de 3. Racionalizando, nos queda que la tangente de 30 es raíz de 3 tercios, la cual iría en este ladito. Ahora hablemos de la tangente de 135. Bien interesante hablar de la tangente de 135 porque recordemos que para calcular la tangente de 135 debemos recordar primero la posición de la misma, del ángulo. Entonces recordemos que según esto, 135 se ubica en el segundo cuadrante. Como se ubica en el segundo cuadrante, vamos a pintar que este es el valor de 135, podemos apoyarnos en su ángulo de referencia que es 45. Y podemos apoyarnos en él para hallar la tangente, para hallar el valor. Pero también tenemos que apoyarnos de los signos, porque es que en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Una manera de aprenderlo, nosotros lo trabajamos que era todos cenan tacos. Es decir, en el segundo cuadrante únicamente el seno es positivo. Entonces, para trabajar de manera correcta, debemos saber que este señor es negativo en ese cuadrante. Y bueno, ya a partir de ahí podemos volver a citar otro triángulo especial como lo es el de 45. Triángulo especial de 45 nos dice que la tangente como tal de 45 es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el triángulo de 45 es un cuadrado cortado en diagonal. Entonces, tenemos que la tangente de 45 como tal es lado opuesto sobre el lado adyacente, 1 sobre 1 nos da 1. Por lo tanto, este valor se trabaja como menos 1. Cuando vamos a reemplazar acá, cuidado, colocamos ese valor más, que ya está, pero menos 1. Es sumamente importante tener eso en cuenta. Volvemos a colocar aquí, bueno, voy a reemplazar solo aquí menos 1 para que quede como contrastado ese valor que es importante trabajarlo con el signo correcto, es que porque ya un signo diferente nos altera totalmente el ejercicio y por lo tanto el ejercicio quedaría mal. Entonces acá nos queda raíz de 3 tercios
menos 1, aplicando ley de signos, más por menos da menos. Recordemos que por jerarquía de operaciones tenemos que hacer esto primero. Nos queda que esto es negativo, pero multiplicado por un menos nos va a dar positivo. Esto nos queda más raíz de 3/3. Se recomienda resolver primero las operaciones con fracciones. Generalmente utilizamos multiplicar estos dos, raíz de 3, multiplicar estos dos, menos 3 sobre 3. Dividido en 3 más raíz de 3. Sobre 3. Y esto lo vamos a simplificar. Muy bien, entonces nos queda lo siguiente. Raíz de 3/3. 3 más raíz de 3. Debemos racionalizarlo. ¿Cómo se racionaliza un binomio? Multiplicando por el conjugado del denominador. Recordemos que el conjugado es cambiar el signo del medio. Y nos queda esta expresión. Aplicando operaciones de radicales, raíz de 3 por 3, nos queda 3 raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3, 3, menos 3 por 3 daría menos 9, menos por menos da más, 3 raíz de 3. Hice propiedad distributiva aquí de la multiplicación. Luego aplicamos, bueno, para recordar, este por este nos dio, este por este nos da 3, este por este menos 9 y este por este menos por menos más, nos queda esta expresión. Continuando con nuestro ejercicio, el hecho de aplicar conjugados nos invita a que estamos aplicando este concepto, que a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a quedar 3 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a quedar 6 raíz de 3 menos 12 sobre 9 menos 3. 6 raíz de 3 menos 12 sobre 6. Vamos a sacar factor común en el numerador, quedaría raíz de 3 menos 2. Y finalmente simplificamos el 6 para que la expresión nos quede como raíz de 3 menos 2. Finalmente ese es el resultado de la tangente de 165 utilizando las identidades de suma, en este caso para la tangente.